Buenas tardes a todos. Agradecemos su presencia y vamos a continuar con el programa. Vamos a dar inicio al simposio conjunto de la Asociación Americana para el Estudio del Hígado y la Asociación Mexicana de Hepatología. El simposio se denomina Enfermedad hepática por alcohol y vamos a dar inicio. Como primer ponente presento a la doctora ampliamente conocida durante el Congreso, ¿verdad? La doctora María Fátima Higuera de la Tijera, quien es la jefa del Servicio de Gastroenterología del Hospital General de la Ciudad de México. La doctora Fátima nos va a hablar de epidemiología de enfermedad hepática por alcohol. Muy buenas tardes a todos. Pues gracias por estar todavía aquí, siendo ya el último día. Y bueno, vamos a platicar acerca de la epidemiología del alcoholismo y la enfermedad hepática por alcohol. Empezaremos dando algunas definiciones que son importantes y lo primero es distinguir entre qué es un uso no riesgoso en el consumo de alcohol y a qué llamamos abuso. Y esto está en función de tres parámetros que son sumamente importantes, que es la cantidad consumida de alcohol, la frecuencia con la que se consume el alcohol y por supuesto las consecuencias para la salud, entendiendo salud como proceso biopsicosocial que tienen pues para el individuo, su familia y su comunidad. De tal forma que las personas que se dedican a ver los aspectos epidemiológicos y el impacto de una enfermedad, esto lo miden a través de indicadores como son la ingestión por persona, los patrones de consumo y bueno, los problemas de salud asociados. Entonces, estos tres parámetros, no los olviden, son muy importantes porque es como definimos quién cae en la categoría de abuso, ¿no? Entonces, importante, por ejemplo, el día del cóctel, las mujeres que se tomaron 2 copas, pues eso no es abuso. Los hombres que se tomaron 3 copas, eso no es abuso, es un consumo no riesgoso. Entonces, depende mucho cantidad, frecuencia y consecuencias para la salud. Entonces, ¿quién sí cae en ese parámetro de consumo riesgoso del alcohol? Y para eso debemos recordar que una bebida alcohólica estándar pues más o menos contiene entre 12 a 15 gramos de alcohol o de etanol puro. Y esto va a estar en función pues también del tipo de bebida que se esté consumiendo. Entonces, por ejemplo, hablando de los destilados, sabemos que aproximadamente 30 mililitros, que sería un equivalente a una medida de un caballito de tequila, por ejemplo, pues cuenta con este gramaje de alcohol aproximado. Una copa de vino contiene estos 12 a 15 gramos. Hablando de cerveza, por ejemplo, pues una lata de 335 mililitros contiene esta cantidad. Entonces, cuando nos referimos a la cantidad de alcohol, es importante pues la proporción del alcohol en la bebida, que va a variar de acuerdo a la graduación de alcohol de cada bebida, y más o menos estas son las cantidades para que ustedes la recuerden. Entonces, la Organización Mundial de la Salud estima como un consumo excesivo cuando una mujer ingiere más de 40 gramos, estaríamos hablando 2 copas es al día lo permitido para una mujer, más de esto pues ya es riesgoso, y en el hombre aproximadamente 60 gramos pues por ocasión o por día. Entonces, como este es un simposio conjunto con la Sociedad Americana, bueno, vamos a mencionar algunas cifras que nos da la AASLD. Ellos estiman que 90% de los individuos que consumen alcohol, un consumo riesgoso de alcohol, entendido como más de 60 gramos por día de alcohol, pues van a tener esteatosis hepática. Esto es enteramente reversible. Es importante identificar a estas personas porque si nosotros detenemos ese consumo riesgoso de alcohol, se sabe que al haber esteatosis pues puede ser reversible en un periodo de 4 a 6 semanas manteniendo la abstinencia. Entonces, detectar oportunamente a la persona que está teniendo un problema de abuso de alcohol va a ser importante para evitar la progresión del daño. Se estima más o menos que también pues, personas que mantienen abstinencia, y esto puede estar en relación a factores genéticos muchas veces, entre un 5 a 15% a pesar de mantener abstinencia pueden progresar a fibrosis
o cirrosis, ¿no? Entonces este sería el paciente que a lo mejor llega en la consulta y nos dice, bueno, yo dejé de beber hace 5 o 10 años, ¿cómo es que tengo ahora cirrosis? Bueno, porque está bien determinado que en un 5 a 15% de estos pacientes, a pesar de mantener abstinencia, puede llevarse a cabo la progresión del daño. Y en realidad, bueno, estamos hablando de 60 gramos de alcohol, pero vamos a ver que en artículos más recientes se ha demostrado que la verdad nos toca tomar cada vez menos alcohol. Y esto es a propósito de que hay estudios interesantes en Estados Unidos que nos dicen que incluso ya el tomar 40 gramos por día de alcohol van a incrementar el riesgo para que una persona que tiene esteatosis y esteatohepatitis por alcohol progrese a fibrosis hasta en un 37% de los casos y a cirrosis hasta en un 30%. Entonces vamos viendo que el riesgo se va asociando a cantidades cada vez más pequeñas de consumo de alcohol, ¿no? Entonces, en términos generales, hablando de la duración, ¿cuánto tiene que tiempo tomar una persona para que ese hígado comience a dar problemas de cirrosis? En promedio se estima que se requiere un periodo de aproximadamente 10 años. Entonces, vamos a ver que el mayor riesgo para enfermedad hepática lo da el consumo diario por las cantidades superiores que hemos mencionado y en general, pues por un periodo de más de 10 años, aunque siempre vale la pena recordar a ese 5-15% que a pesar de mantener abstinencia, pues puede progresar. Entonces, cada vez hay mayor riesgo de desarrollar enfermedad hepática con menor cantidad de alcohol. Y este es un estudio que me pareció muy interesante porque es un estudio de revisión sistemática y metaanálisis en el cual los autores se dieron a la tarea, pues, revisar en realidad diversos parámetros de cantidad de alcohol, en lo cual ustedes pueden ver claramente aquí que analizaron el equivalente, pues, prácticamente a una bebida, alrededor de 12 gramos, hasta cantidades muy altas como 120 gramos, lo dividieron en hombres y mujeres. Las mujeres se sigue viendo en este estudio que tenemos un mayor riesgo con cantidades cada vez menores, pero lo interesante es que vean cómo para las mujeres, si se enfocan acá en la tabla, pues ustedes pueden ver con mucha claridad cómo de 0 a 12 gramos, es decir, aquellas que tomaban una bebida estándar, una copa de vino, una lata de cerveza, un vasito de tequila, pues ya el riesgo aparece desde una primer bebida, ¿no? Y el riesgo va siendo mayor a mayor cantidad de alcohol se consume. Lo mismo para los hombres. Para los hombres el riesgo en este estudio de revisión sistemática y metaanálisis comenzó a verse a partir de los 12 a 24 gramos y de ahí pues ustedes pueden ir viendo cómo se incrementa también gradualmente según se incrementa el consumo. Los europeos son un poco más estrictos, ellos ya en sus guías que actualizaron en 2018, en base a todos estos estudios que cada vez van demostrando consumos más pequeños en cantidad de alcohol y que se asocian con riesgo, ellos dicen o definen como consumo riesgoso para mujeres más de 20 gramos por día, más o menos 2 bebidas, pues sería lo no riesgoso, y ya una mujer que toma 3 bebidas por día pues cae en la categoría de consumo de riesgo. Y los hombres, bueno, pues se les permite hasta 30 gramos de alcohol, es decir, 3 bebidas. Ya el que se toma estas 4 que están aquí en la imagen, pues ya tiene un consumo riesgoso de alcohol. Entonces, pues bueno, después del cóctel pueden ir estimando cada uno sus riesgos. Y otro consumo, bueno, otro parámetro importante es el patrón de consumo, porque en un tiempo, bueno, se investigó acerca de si el binge drinking, que es este consumo en el cual es el patrón de consumo más característico en población mexicana, es decir, el europeo, por ejemplo, pues está acostumbrado a con la comida tomarse 2 copas de vino y toma diariamente alcohol. A diferencia del mexicano, en México en realidad el patrón más típico, sobre todo en adolescentes y en población joven, es el binge drinking, es decir,
una persona que en la semana que está laborando no consume, pero el fin de semana que sale de fiesta o alguna reunión, pues se toma todas las de la semana y en un breve periodo de tiempo. ¿Cómo se define claramente esto? Bueno, es un consumo en un periodo de menos de 2 horas de más de 4 bebidas estándar para mujeres y más de 5 en hombres. En realidad ha sido muy controversial si este patrón de consumo puede dar daño hepático. En la actualidad, pues en realidad esto es muy controversial y a la fecha el patrón que se ha asociado más es el otro, el del consumo diario en cantidades mayores a las que hemos comentado y por un periodo de más de 10 años. También habrá que tomar en cuenta las comorbilidades asociadas, ¿no? Si el paciente tiene además síndrome metabólico u otros factores que pudieran hacer sinergia, pues seguramente la progresión del daño será más rápido. Y en donde sí está muy claramente demostrada la asociación con este patrón de consumo de binge drinking es básicamente en intoxicación etílica aguda y accidentes, que es el típico pues joven adolescente que sale de fiesta, toma en forma desmedida, se sube al coche a manejar y hay un accidente. Entonces, riesgo de accidentes o de padecer una intoxicación etílica aguda y requerir servicio de urgencias o incluso pues en casos más extremos llegar a la muerte es el riesgo más importante asociado a este patrón. Entonces, cuando hablamos de un consumo crónico de alcohol, uno de los riesgos a los que va a estar expuestos pues a esta persona, a este sujeto, va a ser al desarrollar adicción o dependencia, que aquí ustedes pueden ver cómo es que la Organización Mundial de la Salud define adicción y dependencia, en donde ya lleva implícito que la persona o el paciente pues tiene un deseo imperativo de tomar, descuida otras actividades cruciales como el trabajo, como la familia, como actividades sociales por la necesidad de estar consiguiendo y bebiendo alcohol y pues básicamente esas son características muy importantes además de los efectos nocivos tanto a la salud del individuo como sociales. Y es un problema que en realidad se presenta en todo el mundo porque ustedes van a notar que la Organización Mundial de la Salud pues prácticamente en todas las regiones del mundo existe un consumo de alcohol en mayor o menor grado. Entonces la Organización Mundial de la Salud cataloga el alcoholismo como un problema mundial de salud pública, en el cual pues vean ustedes que hay cifras que nos alarman, como saber que anualmente 3.3 millones de muertes a nivel mundial pues están relacionadas al consumo de alcohol. Esto representa casi el 6% de todas las defunciones en el mundo. Se sabe también en estudios epidemiológicos pues que el 5.1% de la carga de enfermedad y lesiones se atribuye al consumo de alcohol. Sabemos también que pues el alcohol es causa de defunción y discapacidad a edades tempranas, sobre todo por riesgo o por sufrir accidentes en población muy joven, entre 20 y 39 años de edad, en donde vean que pues 25% de las defunciones están asociadas a este tipo de situaciones con un consumo riesgoso de alcohol. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. O sea, nosotros vemos el daño hepático, pero hay muchas otras causas detrás del consumo de alcohol y pues por supuesto pérdidas económicas y sociales y familiares importantes. Y bueno, hay, el consumo de alcohol, bueno, pues se estima en todo el mundo, quizá en los países musulmanes es en donde no se permite el consumo de alcohol y tienen un riesgo quizá menor, pero vean cómo si hablamos de Europa o de Latinoamérica, pues tenemos consumos muy altos en cuanto a cantidades de alcohol per cápita, que esto también ya está muy claramente definido por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, aquí no quiero yo espantarlos, pero realmente uno se alarma cuando ve estas cifras porque en la actualidad se sabe que hay una relación muy importante entre el consumo de alcohol y trastornos ya sea mentales, enfermedades transmisibles, conductas de riesgo, traumatismos. En realidad se asocia con más de 200 enfermedades. Y bueno, se estima que 1 de cada 20 personas que fallecen en el mundo muere por alguna de estas 200 enfermedades vinculadas al consumo de alcohol. Entonces, si lo vemos pues como se los muestro aquí, esto significa una muerte cada 10 segundos asociado a algún trastorno o enfermedad relacionado con el alcohol, no solo causa hepática.
No, si nos enfocamos en específico a la mortalidad por causa hepática, pues la Organización Mundial de la Salud estima que en Europa, que es la región número 1, es el continente que más problema tiene con el consumo de alcohol y que consume mayores cantidades anuales per cápita de alcohol. En Europa 41% de las defunciones por causa hepática pues son por causa del alcohol, ¿no? Entonces vean que en realidad si vemos el promedio, que todos los países del mundo cuánto se consume en promedio de alcohol, el consumo promedio en el mundo es de 6.2 litros por año per cápita, y Europa tiene un consumo mucho más elevado, está por arriba de la media con un consumo de 10.9 litros por año, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver que por región, pues hay regiones que toman más bebidas espirituosas, cerveza, vino, que son las tres principales categorías. Y esta me pareció interesante porque aquí ustedes pueden ver cuáles son los países de Europa, que además coincide con los que hacen mejores cervezas, los que más consumen cerveza y qué cantidades consumen. Entonces se consume mucho alcohol en población europea, y esto puede estar en relación a que esta tabla la tomé de las guías europeas recientes, en las cuales ellos evalúan a lo largo de varios años la tendencia en cuanto a diferentes etiologías como causa de trasplante en Europa. Entonces aquí claramente ustedes pueden ver cómo en años recientes pues una causa muy importante que va cada vez ganando terreno es el trasplante a causa de etiología alcohólica. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué nos dice la AASLD? Bueno, pues alrededor de 8.4% de los americanos cumple criterios de abuso o dependencia al alcohol. También tienen una mortalidad alta asociada a enfermedades hepáticas por alcohol, estimada hasta en un 44%. Y bueno, por cada litro, hay un estudio interesante que ellos reportan también, que por cada litro que se incrementa el consumo de alcohol per cápita, pues se incrementa también hasta en un 14% para hombres el riesgo de cirrosis y hasta 8% para mujeres. Entonces vemos que en realidad pues es un problema relevante. Hablando ya concretamente de América Latina, que América Latina es la segunda región a nivel mundial después de Europa con un consumo muy importante de alcohol, y aquí están los 10 países que más alcohol consumen en Latinoamérica. Para el caso de México nosotros ocupamos el lugar número 10, entonces pues se consume también bastante alcohol. El país de Latinoamérica que más alcohol consume per cápita pues es Chile, seguido de Argentina. Y bueno, vean, ahí están los 10 países que más cantidad de alcohol se consume. México en la posición número 10. Y esta diapositiva es importante porque vean que en teoría en México es ilegal la venta de alcohol o el consumo de alcohol en menores de edad, pero la encuesta nacional de adicciones nos muestra que en realidad en México el consumo de alcohol se empieza a edades muy tempranas. Hay personas de 14 años o menos, que ustedes pueden ver que hasta un 27.8% pues abusa del alcohol desde edades muy tempranas. Y esas personas que empiezan a edades tempranas, pues conforme incrementa la edad vamos viendo que hay más personas que abusan del alcohol. Pero lo relevante de aquí es que ustedes vean que cuando se hizo esta encuesta pues había personas de 14 o menos años que ya tienen un porcentaje importante que incluso se considera un trastorno de abuso de alcohol, ¿no? Están más afectados los hombres que las mujeres. Aquí ustedes pueden ver que para considerar dependencia, pues esto también ha ido aumentando. En 2002 se estimaba para hombres con dependencia al alcohol en México a más o menos el 8.3%, y en 2011 10.8% de los hombres pues se catalogan como dependientes al alcohol. En las mujeres también ha ido aumentando, es mucho mayor en hombres, pero vean que las mujeres también en 2002 se estimaba una dependencia al alcohol de 0.8%, y para 2011 que se elaboró la encuesta nacional de adicciones pues ya había aumentado al 1.8%. Entonces, y esto puede tener relación a que cada vez pues somos un poco más como sociedad tolerantes con ciertas conductas, ¿no? Como es el consumo de alcohol. Entonces aquí vemos que
el mayor riesgo lo llevan los hombres. Y bueno, en general en esta misma encuesta nacional de adicciones realizada en México, se estima que de las personas, que si lo vemos en porcentaje parece poco, pero recordemos que la población mexicana pues somos cerca, quizá poco más de 120 millones de mexicanos, entonces aunque parecen en porcentaje, pequeños porcentajes, pero vean que si lo vemos ya por millones de personas, 4.9 millones de personas en edad productiva, 12 a 65 años, pues están afectados por la dependencia al alcohol. Entonces son muchas personas que tenemos necesidad de incidir en esas conductas de riesgo que están tomando y evitar condiciones de salud o sociales o familiares a futuro. ¿Y qué cosa es lo que consume el mexicano? Bueno, básicamente en México puede ser muy variable de región a región, por ejemplo, Oaxaca mezcal, zonas como Guadalajara quizá tequila, pero hablando de todo el país en forma pues de promedio, lo que más se consume es cerveza, seguido de destilados, posteriormente le sigue el vino, bebidas preparadas, pulque en algunas regiones, por ejemplo Hidalgo, pues es todavía una zona que consume bastante pulque, y bueno, pues al final tenemos consumo de bebidas como alcohol puro, ¿no? Alcohol típico, por ejemplo, de la farmacia. Entonces el mexicano tiene afinidad o lo que más se consume es cerveza, destilados y posteriormente pues vino, ¿no? Entonces, vean aquí ya veíamos que por millones de personas pues es un número muy considerable. En la encuesta nacional de adicciones, algo que me pareció interesante, bueno, los que beben o que sin tener necesidad un trastorno de abuso o de dependencia, que refirieron beber al menos una copa ocasionalmente, pues fue el 66.5% de la población. Los que alguna vez consumieron alcohol, no necesariamente con abuso, pero han probado las bebidas y ya no las toman, 8.1%, y la proporción de personas abstemias, 25.4%. ¿No? Y bueno, de esos, ¿cuáles caen en la categoría de abuso o dependencia al alcohol? Pues en la encuesta nacional de adicciones se estima que aproximadamente el 9.7%, que ya veíamos que corresponde a poco más de 4 millones de mexicanos. Entonces, ¿qué podemos concluir del panorama epidemiológico? Bueno, pues el alcohol vemos que contribuye a la carga de enfermedad y mortalidad tanto por causas hepáticas como no hepáticas en el mundo, considerado como un problema de salud pública por la OMS. Europa y Latinoamérica son las dos regiones con los consumos anuales per cápita de alcohol más altos, México en el 10º lugar, hablando de Latinoamérica. Y algo que debemos pues preocuparnos, ¿no? e incidir quizá con programas educativos es que el consumo de alcohol inicia a edades tempranas de la vida en México y pues se tiene estimado quienes tienen esta dependencia al alcohol, entonces es importante quizá tener programas de apoyo a estas personas, 9.7%, que equivalen a 4.9 millones de mexicanos entre 2 y 65 años que tienen este problema y como vimos, bueno, los hombres mayor riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fátima. A continuación,